¿Será posible que hacer menos sea el secreto para recibir más? Nos han enseñado a trabajar más duro, a esforzarnos más, a desear con más intensidad. Pero, ¿y si el simple hecho de intentarlo es lo que lo mantiene alejado? Neville Goddard dijo, quédate quieto y sabe que eres. No que serás, no que podrías ser, sino que eres. Ahora, este video no se trata solo de aprender, se trata de recordar. Hay un momento, uno que podrías experimentar hoy, en el que la mente se aquieta, el deseo ya no está allá afuera y algo profundo dentro de ti susurra, ya está hecho. Ese momento, ese es el cambio. Y una vez que sucede, tu mundo no puede seguir siendo el mismo. No viniste aquí por más técnicas, viniste a liberar la mentira de que necesitas perseguir, probar o esforzarte para convertirte en lo que ya eres. Así que hoy no vamos a añadir más ruido. Vamos a restar todo lo que se interpone en el camino de tu conocimiento interior. Esto no se trata de apatía, se trata de quietud divina. La quietud no es debilidad, es el vientre de la creación. Al final de este viaje, entenderás cómo sentarte en ese vientre, sentir el nacimiento de tu deseo cumplido y caminar por tu día con una confianza silenciosa que dobla la realidad a tu favor, sin mover un dedo. Deja que este sea tu punto de inflexión, porque cuando dejas de esforzarte, la realidad empieza a cambiar. Así que, por ahora, olvídate de la lista de tareas pendientes, deja la lista mental de lo que tiene que suceder y solo escucha. No estás aquí para forzar la vida, estás aquí para recordar que tú eres quien la está imaginando. Empecemos. Deja que suceda, no hagas que suceda. Hay una tensión sutil en el aire cada vez que intentas hacer que algo suceda. Puede que ni siquiera lo notes, se manifiesta como planificación, cálculo, ajuste, tratando de manipular eventos, personas, incluso tus propios sentimientos. Dices que estás manifestando, pero debajo de la superficie todavía hay esa voz que susurra, ¿y si no funciona? Pero Neville Goddard enseñó algo mucho más radical y liberador. Enseñó que la creación está terminada, que no necesitas traer tu deseo a la existencia porque ya existe en una dimensión que aún no puedes ver. Entonces, ¿por qué se siente tan lejos? Porque estás tratando de atraerlo a la existencia a través del esfuerzo, mental, emocional e incluso físico, pero la creación no responde al esfuerzo, responde a la suposición, y la suposición es silenciosa, está quieta, no se aferra, sabe. Hay una razón por la que tantas manifestaciones llegan en el momento en que dejas de intentarlo. La relación aparece cuando ya no estás obsesionado con el amor. El trabajo llega cuando finalmente has abandonado tu preocupación. El dinero aparece cuando no estás contando cada moneda. ¿Por qué? Porque intentar es el lenguaje de la carencia y la vida escucha el tono, no las palabras. Veámoslo a través de una metáfora. Imagina un lago. Cuando las aguas se agitan no puedes ver lo que hay debajo, pero en el momento en que la superficie se vuelve tranquila, el reflejo se vuelve claro. La verdad se eleva. Es lo mismo con la conciencia. Tu diálogo interno frenético, tu preocupación, tu esfuerzo, todo eso agita la superficie, bloquea la señal. Pero cuando te vuelves interiormente quieto, la imagen de tu deseo se refleja sin resistencia. Ahí es cuando las cosas empiezan a moverse, pero se mueven hacia ti, no porque las hayas forzado, sino porque te has alineado magnéticamente con ellas. Esto no es pasividad, esto no es pereza, esto es maestría. Neville dijo, no tienes que mover un dedo para que así sea. Lo decía literalmente. El mundo exterior se remodela en torno a tu convicción interior, no a tus acciones exteriores. Ahora, la mayoría de la gente escucha esto y siente resistencia. ¿Cómo puede no hacer nada conducir a todo? Porque no hacer nada en el exterior permite que todo se reorganice a tu favor. Dejas de interferir con el proceso, dejas de decirle a la vida cómo y cuándo debe llegar. Renuncias al control, no como rendición, sino como confianza. Este es el momento transformador. El momento en que reconoces que la vida no está respondiendo a tus manos, sino a tu estado. No estás aquí para hacerte camino hacia la vida deseada. Estás aquí para asumirte camino hacia ella. Así que haz una pausa, no como una táctica, sino como una revelación. ¿Qué pasaría si dejaras de ensayar conversaciones en tu mente? Dejaras de revisar líneas de tiempo, buscar señales,
preguntarte si lo estás haciendo bien. ¿Qué pasaría si estuvieras dispuesto a sentarte en medio de lo desconocido con plena confianza de que ya está hecho? Ese momento, cuando el esfuerzo se disuelve y el ser ocupa su lugar, ahí es cuando la manifestación se vuelve inevitable. Así que pregúntate ahora, ¿en qué parte de tu vida sigues tratando de hacer que suceda? ¿Y qué podría pasar si simplemente lo dejaras pasar? Deja que las aguas se calmen, deja que aparezca el reflejo, deja que suceda y observa cómo se transforma el mundo. ¿Por qué fracasa la persecución? Hay algo profundamente paradójico en el deseo. En el momento en que lo nombras, lo quieres, lo anhelas, sientes la separación. Sientes la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Esa misma brecha, si no se entiende correctamente, se convierte en la razón por la que el deseo permanece distante. Neville Goddard fue inflexible en su claridad. La única causa del fracaso es el fracaso en asumir el sentimiento del deseo cumplido. Pero, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué volvemos a anhelar, buscar, alcanzar? Porque hemos sido condicionados a perseguir. El mundo nos enseña que si quieres algo, debes correr tras él. Si quieres éxito, debes esforzarte. Si quieres amor, debes perseguir. Si quieres curación, debes buscar incansablemente una cura. Pero, ¿qué le dice esta postura a la mente subconsciente? Dice, no lo tengo. Dice, está lejos de mí. Y el subconsciente, que solo acepta lo que oye y siente sin cuestionar, refleja ese mismo mensaje. Te encierras en la identidad del buscador, nunca del que ha encontrado. Cuanto más buscas, más confirmas tu distancia. Y así, la manifestación se convierte en un bucle frustrante. Visualizas, afirmas, vigilas el reloj, buscas señales, pero todo proviene de la creencia sutil, aún no está aquí. Y debido a que tu sentimiento dominante es aún no, la vida continúa reflejando ese estado. La persecución está arraigada en la carencia. Asume que lo que deseas existe fuera de ti, y lo que es peor, que existe en las manos de otra persona, en alguna línea de tiempo futura, en algún conjunto de circunstancias favorables que debes esforzarte por desbloquear. Pero Neville le da la vuelta a toda esa idea. Enseña que el deseo en sí mismo es prueba de su cumplimiento, que en el momento en que deseas algo, ya has tocado la realidad en la que es verdad. Tu trabajo no es perseguirlo, es aceptarlo como hecho. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos con honestidad. ¿En qué parte de tu vida sigues persiguiendo? ¿Es el deseo de reconocimiento, de amor, de seguridad o libertad? ¿Sigues creyendo que vendrá una vez que algo externo cambie? Esa creencia por sí sola es la barrera, no el mundo, no la gente, no el momento, solo el estado en el que estás. Neville compartió innumerables ejemplos de personas que abandonaron la persecución y entraron en la suposición, y de repente, lo que anhelaban llegó a ellos sin esfuerzo. Una mujer imaginó entrar en la casa de un amigo y ser felicitada por su compromiso. No rogó, empujó ni exigió. Lo sintió real. Abandonó la búsqueda. En cuestión de semanas, el hombre que había amado durante años le propuso matrimonio. ¿Por qué? Porque dejó la identidad del perseguidor y entró en el estado del que ya había recibido. Esto no es superstición, es ley espiritual. Cuando persigues, repeles. Cuando asumes, atraes. Cuando dejas de buscarlo, te das cuenta de que ya lo eres. Y una vez que ese reconocimiento se siente, no solo se piensa, sino que se siente profundamente. Tu mundo exterior no tiene otra opción. Debe ajustarse a tu convicción interior. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de perseguir, haz una pausa. Reconoce esa necesidad como la señal de que has olvidado tu poder. Y en lugar de extender la mano hacia afuera, ve hacia adentro. Entra en el estado, párate en el final y deja que el mundo te persiga a ti. ¿Por qué el vacío atrae la plenitud? Hay una inteligencia sagrada en los espacios que nos apresuramos a llenar. La mayoría de la gente siente incomodidad cuando parece que no está sucediendo nada. Cuando el deseo ha sido imaginado, pero aún no ha tomado forma en el mundo, entran en pánico. Lo llaman un retraso. Cuestionan el proceso. Buscan nuevos métodos, nuevos mentores, nuevas formas de forzar el movimiento. Pero la verdad es que están parados en medio de un espacio poderoso y malinterpretando su propósito. Neville Goddard llamó a este espacio el silencio, la quietud,
el intervalo entre el acto imaginario y la manifestación física, y enseñó algo que la mayoría de la gente pasa por alto, que este vacío no es la ausencia de plenitud, es la atmósfera en la que se concibe la plenitud. El vacío no es una carencia, es un vacío, y un vacío siempre atrae algo hacia él. Imagina una habitación con un mueble faltante. En el momento en que quitas algo del espacio, empiezas a imaginar lo que podría ir allí. Tu mente llena el espacio en blanco automáticamente, pero en el mundo interior, este espacio en blanco es una invitación, es una señal a la vida de que hay espacio para que llegue la cosa. En la manifestación, este vacío a menudo se manifiesta como una pausa, un silencio después de la suposición, una brecha entre el acto imaginario y el resultado exterior. Y en esta brecha no estás destinado a entrar en pánico, estás destinado a descansar en tu saber. Las creaciones más potentes suceden en la quietud, no porque no esté ocurriendo nada, sino porque está ocurriendo todo. Neville solía decir, la creación está terminada, que lo que deseas ya existe, y el papel de la imaginación no es crearlo, sino seleccionarlo, para traerlo a la vista, asumiendo el sentimiento de su presencia. Entonces, ¿qué papel juega el vacío? Es el pasillo oculto entre la selección y la aparición. Es el espacio en el que se está ensamblando silenciosamente el puente de incidentes. Y cuando interfieres con ese espacio, cuando intentas llenarlo con preocupación, acción o duda, interrumpes el proceso. Considera esto. Cuando un artista comienza una pintura, no teme el lienzo en blanco. Entienden que es el comienzo necesario. El vacío no es un obstáculo, es el medio. Sin el vacío, nada nuevo puede formarse. Así también contigo. Si tu deseo se siente aún no aquí, no es una señal de fracaso. Es una señal de que has entrado en el vacío sagrado, el momento justo antes de la forma. Y lo único que se requiere de ti en ese espacio es confianza. Esto es lo que sucede cuando dejas de intentar llenar el vacío con esfuerzo, dejas de resistirte, dejas de señalar la carencia. Empiezas a sentir no la ausencia de tu deseo, sino su eco, su vibración, el contorno de su presencia antes de que se materialice por completo. Y si te sientas tranquilamente en ese espacio, empezarás a sentirlo real, no solo en la imaginación, sino en tu cuerpo. Tu sistema nervioso se relajará, tus suposiciones se asentarán en su lugar, y el mundo empezará a dar forma a lo que has declarado silenciosamente como verdadero. Así que pregúntate, ¿y si este vacío no es un castigo, sino una preparación? ¿Puedes sostenerlo con reverencia en lugar de miedo? ¿Puedes confiar en lo invisible antes de que se vuelva visible? Porque aquellos que lo hacen, aquellos que entienden que el silencio no es un vacío, sino una cuna, ven resultados que aparecen casi milagrosamente. No se esforzaron, no se apresuraron, no movieron un dedo, simplemente se volvieron disponibles. Y la vida respondió a la invitación. Si lo que has escuchado hasta ahora ha despertado algo en ti, un reconocimiento silencioso, una sensación de que la realidad podría no ser tan fija como parece, entonces querrás revisar el comentario fijado. Ahora, profundicemos. El sentimiento es el secreto. No hay técnica más directa, más profunda o más transformadora en las enseñanzas de Neville Goddard que la ley de la asunción. En su esencia, es desconcertantemente simple. Asume el sentimiento del deseo cumplido. No esperes, no quieras, no ruegues, sino asume. Pero, ¿qué significa eso realmente? Asumir algo es tomarlo como verdadero sin necesidad de pruebas. Encarnas el final antes de que suceda. Llevas la convicción interna de que tu deseo ya es tu realidad, tan profundamente, tan silenciosamente, que se vuelve más real para ti que el mundo que te rodea. Neville fue claro. El mundo es un espejo y refleja no lo que conscientemente deseas, sino lo que sientes profundamente que es verdad sobre ti mismo. Esta es la razón por la que simplemente visualizar sin sentir no te lleva a ninguna parte. Esta es la razón por la que las afirmaciones habladas sin creencia fracasan. El mundo exterior no se inclina ante tus palabras, sino ante tu estado, y tu estado está determinado por tu suposición. Digamos que deseas ser financieramente libre. Puedes decirlo en voz alta todas las mañanas, puedes repetirlo como una afirmación, pero si interiormente todavía te sientes ansioso cuando abres tu aplicación bancaria
¿O todavía te ves a ti mismo como alguien que lucha? Entonces, esa suposición es lo que se está expresando. No estás manifestando libertad, estás manteniendo la carencia, envuelta en lenguaje espiritual. La verdad es que no puedes mentirle al subconsciente. Siempre sabe lo que realmente aceptas como real. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiar lo que sientes que es verdad sobre ti mismo. Neville dijo, para ser transformado, toda la base de tus pensamientos debe cambiar. Eso significa ir más profundo que los pensamientos superficiales. Significa elegir un nuevo autoconcepto, uno alineado con tu deseo, y usarlo como una segunda piel. Entonces, ¿cómo haces eso? Comienza con el final. Cierra el ciclo del deseo entrando en el estado de cumplimiento ahora. No esperes el evento. No busques señales. Simplemente sé el que ya lo tiene. 3 variaciones de esta práctica pueden ayudar a anclar el sentimiento. 1. Asúmelo al despertar. Tan pronto como abras los ojos, regresa al estado del deseo cumplido. Si ya lo estuvieras viviendo, ¿cómo se sentiría tu mañana? ¿Qué sería diferente, no en tus acciones, sino en tu estado de ánimo interno? 2. Llévalo en tus interacciones. Si ya fueras quien deseas ser, ¿cómo te moverías? ¿Hablarías? ¿Responderías a los desafíos? No estás fingiendo, estás expresando desde un nuevo autoconcepto. 3. Siéntelo antes de dormir. Los momentos justo antes de que te duermas son potentes. Neville llamó a esto el estado similar al sueño. En este estado somnoliento e impresionable, asume la escena que seguiría naturalmente a tu deseo cumplido. No el evento en sí, sino su consecuencia. Imagina lo que implica que ya está hecho. Por ejemplo, no imagines la entrevista de trabajo. Imagina celebrar después de recibir la oferta. No imagines conocer a tu pareja ideal. Imagina sentarte juntos en una mañana tranquila, años después de una relación amorosa. El subconsciente acepta lo que se siente natural. Cuanto más te centres en la escena final con facilidad emocional, más natural se vuelve, y lo que se vuelve natural dentro debe expresarse sin. Cuando asumes, no fuerzas nada. Simplemente ocupas el estado que coincide con tu deseo, y ese estado, mantenido consistentemente y en silencio, hace todo el trabajo. No persigues, no manipulas, no te esfuerzas, asumes, sientes, confías, y en esa confianza la vida responde, no porque te lo ganaste, sino porque finalmente dejaste de resistirte. Siempre estás asumiendo algo. La pregunta es, ¿estás asumiendo carencia o plenitud? Elige el estado, vive desde el final, y deja que ese conocimiento interno se convierta en el nuevo centro de gravedad alrededor del cual todo tu mundo se reorganiza. No hacer nada equivale a hacer todo. A primera vista, parece contradictorio. ¿Cómo puede no hacer nada significar hacer todo? ¿Cómo puede la inacción provocar la transformación? Pero esto no es inacción en el sentido ordinario. Es la pausa sagrada entre el deseo y la manifestación. Una pausa que la mayoría de la gente se apresura a evitar. Es probable que te hayan enseñado a asociar la quietud con la pereza. Ser pasivo, te dicen, es quedarse atrás. La sociedad glorifica el ajetreo, celebra el esfuerzo, recompensa la urgencia. Pero esta actividad constante tiene un costo. Ahoga la voz silenciosa de la imaginación. Te mantiene enfocado externamente e internamente desconectado. Neville Goddard invirtió esta narrativa. Enseñó que la verdadera manifestación comienza cuando el mundo interior se reordena y que ese reordenamiento requiere quietud. Dijo, no tienes que persuadir a otros. Tu convicción interna obligará a su acción. Entonces, ¿qué significa no hacer nada? Significa dejar de interferir con el desarrollo natural de tu suposición. Significa dejar de revisar, medir, dudar y tratar de apresurar el proceso. Significa no preguntar más. ¿Dónde está? ¿O por qué aún no ha aparecido? Esas preguntas surgen de la incredulidad, y la incredulidad es la única barrera real. No hacer nada no se trata de apatía, se trata de no resistirse. Y la resistencia no siempre se ve como miedo o negatividad. A veces, la resistencia lleva la máscara del trabajo espiritual. Visualizas 5 veces al día, meditas con una agenda, dices afirmaciones, pero secretamente estás mirando el reloj. Todo está arraigado en la sutil creencia de que todavía te falta algo.
Pero cuando realmente sientes el deseo cumplido, cuando vives desde el final, no hacia él, sino desde él, no queda nada por arreglar, no hay razón para perseguir, no hay necesidad de probar. Este es el momento en que no hacer nada se convierte en lo más poderoso que puedes hacer. Es la quietud emocional que dice, está hecho. Es el descanso interno que sabe, ya no necesito interferir. Es la entrega creativa que confía. El puente invisible ya se está construyendo debajo de mis pies. Tomemos prestada una metáfora de la naturaleza. Considera una semilla plantada en tierra fértil. Una vez plantada, no la desentierras todos los días para comprobar si ha brotado. La riegas, la dejas, confías en que algo invisible está trabajando. No fuerzas la floración, la permites. Este es el camino del alma creativa. Plantas la suposición, la riegas con sentimiento y luego descansas. Dejas de esforzarte por controlar el cómo y el cuándo. Ese no es tu trabajo. Tu única tarea es mantenerte leal al estado del deseo cumplido. Y sí, puede que surja una acción externa, pero no será frenética, no será desesperada. Se sentirá sin esfuerzo, como un impulso inspirado, no algo que debas hacer, sino algo que te sientes atraído a hacer, porque está fluyendo del estado que ya has reclamado. Verás, no te estás rindiendo, estás dando espacio, espacio para el movimiento, espacio para la alineación, espacio para que los mecanismos invisibles de la vida hagan lo que mejor saben hacer, dar forma a tu convicción interna. Así que cuando nada parece estar sucediendo, no entres en pánico. Ese silencio no está vacío, está lleno de reorganización invisible. Es la pausa entre la inhalación y la exhalación. Es la quietud que precede a la revelación. No necesitas empujar, no necesitas esforzarte, solo necesitas dejar que la suposición viva dentro de ti y luego dejarla respirar. Eso es lo que significa no hacer nada y sin embargo hacerlo todo. Existe una profunda diferencia entre manifestar a través del esfuerzo y manifestar a través de la alineación. Lo primero es lo que la mayoría de la gente intenta: empujar, repetir afirmaciones con los dientes apretados, visualizar por ansiedad en lugar de confianza, mirar el reloj, buscar señales. Todo se hace con la esperanza de cambiar el mundo externo, pero proviene de un lugar de resistencia interna. La manifestación sin esfuerzo, por otro lado, no es pasiva, pero sí pacífica. No es impulsada, pero es inevitable. No se apresura, pero siempre llega. ¿Por qué? Porque fluye de un estado que ya contiene el resultado. Neville Goddard lo dejó inequívocamente claro. El mundo es tu propio ser proyectado hacia afuera. Cualquier estado en el que persistas internamente, eventualmente se cristalizará en forma. Esto no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de identidad. No estás tratando de conseguir algo. Estás regresando a la conciencia de que ya lo eres. La manifestación sin esfuerzo comienza cuando la necesidad de manifestar desaparece. Esto no significa que tu deseo se desvanezca, significa que la necesidad se desvanece. Dejas de intentar hacer que suceda y empiezas a descansar en la verdad sentida de que ya ha sucedido, en una dimensión de conciencia más real que la que tus 5 sentidos pueden percibir actualmente. Y esto es lo que la mayoría de la gente se pierde. Confunden la facilidad con la apatía. Piensan que dejar ir significa rendirse, pero Neville nunca enseñó la resignación, enseñó la realización. Hay una gran diferencia entre renunciar a tu deseo y renunciar a tu resistencia a él. Y en ese momento, cuando la resistencia se disuelve, sientes un cambio interno tranquilo. Este cambio no se puede fingir. Lo sabrás porque dejas de pensar en el deseo como algo fuera de ti. Deja de sentirse como un deseo y empieza a sentirse como un recuerdo. Ya no lo estás esperando, lo estás recordando. Esta es la base de la manifestación sin esfuerzo. Profundicemos. Cuando asumes el estado del deseo cumplido, estás entrando en posesión psicológica. No estás imaginando hacia algo, estás imaginando desde ello. Ya no eres el que pide el cambio, eres aquel a través del cual se expresa el cambio. Piensas diferente, te mueves diferente. Llevas un tono sutil en tu ser, uno de finalización, no de búsqueda, y este tono es magnético. Cuando estás en ese estado, la necesidad de realizar técnicas se desvanece. No estás comprobando si el deseo está funcionando, no necesitas señales,
No necesitas pruebas externas. ¿Por qué? Porque ya te has convertido en la persona para quien esa realidad es normal. Piensa en esa palabra, normal. Una de las señales más fiables de que tu manifestación está cerca es que el estado imaginado empieza a sentirse normal, no emocionante, no impactante, sino profundamente familiar. Ahí es cuando sabes que tu hombre interior se ha movido. Neville dijo, el drama de la vida es psicológico. No cambias el mundo por la fuerza bruta o las condiciones perfectas. Lo cambias alterando tus conversaciones internas, tu diálogo interno, tus suposiciones internas. Cuando estos cambian, tu vida no tiene más remedio que responder. Usemos un ejemplo del mundo real. Imagina a alguien que quiere manifestar una nueva casa. Al principio, puede que sueñe despierto, mire casas en línea, cree tableros de visión, pero cada noche se va a dormir sintiendo que no es del todo real. Hay esperanza, pero también tensión, deseo, pero también duda. Ahora imagina que esa misma persona empieza a cambiar. Deja de buscar listados obsesivamente. Deja de necesitar pruebas diarias. En cambio, cierra los ojos cada noche y se siente en el nuevo espacio. Imagina colocar una taza en la encimera de la cocina. Oye el sonido de la puerta principal cerrándose. Se sienta en el porche como si fuera rutina. Y luego abre los ojos no para comprobar si está funcionando, sino porque ya está lleno. El deseo ha sido aceptado, emocionalmente, como real. Ha dejado de intentarlo. Y así la energía alrededor del deseo se vuelve neutral, estable, tranquila. Y no mucho después, la conversación correcta se desarrolla. La oportunidad perfecta aparece. Los medios financieros se alinean. No porque se esforzara más, sino porque entró en el estado y dejó que la vida se reorganizara alrededor de su convicción. Esta es la esencia de la manifestación sin esfuerzo, y está disponible para ti, no una vez que demuestres ser digno, no después de años de trabajo, sino ahora. La puerta de entrada es siempre la misma, el estado del ser. Entonces, ¿qué se necesita para llegar allí? Primero, libera la urgencia. La urgencia es un síntoma de incredulidad. Cuando sabes que algo es tuyo, no lo apresuras. Esperas con seguridad, no con ansiedad. Segundo, normaliza el deseo. Deja que se vuelva familiar en tu mundo interior. No lo pongas en un pedestal. Deja que se sienta natural. Si se siente demasiado distante, acércalo en tu imaginación. Deja que se convierta en parte de tu identidad. Tercero, confía en el puente de incidentes. No necesitas planificar cómo se desarrollará. Ese no es tu dominio. Tu trabajo es ocupar el estado. El desarrollo es inevitable una vez que la suposición es estable. Y finalmente, regresa al sentimiento. Cada vez que sientas que la duda se está arrastrando, no discutas con ella. No lo pienses demasiado. Solo regresa al sentimiento del deseo cumplido. No la imagen, no la idea, el sentimiento. Esa sensación sutil pero poderosa de esto es mío, esto está hecho, esto es quien soy. La manifestación sin esfuerzo no significa que nunca actuarás, pero tu acción no vendrá de la presión, vendrá de la alineación. Será una acción que fluya de la claridad, no de la carencia, y a menudo no se verá como trabajo de manifestación en absoluto. Se verá como una conversación, una decisión, un paso dado sin fanfarria, porque ya no estás tratando de crear tu nueva vida, ya estás viviendo desde ella. Este es el cambio, esta es la facilidad. Este es el poder de la suposición en plena floración. No necesitas forzar a la flor a florecer, solo necesitas descansar en el conocimiento de que la semilla ya ha sido plantada y no puede evitar crecer. Cuando el diálogo interno se detiene, la realidad se mueve. La mayoría de la gente cree que crear una nueva realidad requiere más pensamiento, más afirmaciones, más guiones, más esfuerzo mental. Pero Neville Goddard señaló algo mucho más profundo, un estado de creación que surge no del pensamiento, sino de la quietud. Enseñó que cuando tu diálogo interno cesa y entras en una convicción tranquila, la manifestación se vuelve sin esfuerzo. Esta es la ley de la creación sin pensamiento. Neville enfatizó que la realidad está formada por tu estado de ser, no por tus palabras. Puedes decir, soy rico 1000 veces, pero si todavía te sientes pobre, si tu cuerpo todavía se tensa ante la idea de gastar dinero, entonces el estado que ocupas no es de riqueza,
sino de carencia. El pensamiento, en este caso, se convierte en resistencia disfrazada de esfuerzo. No es que pensar sea malo, es que puede convertirse en una distracción del trabajo más profundo, que es sentir. No sentir en el sentido emocional, sino sentir en el sentido espiritual, la profunda convicción interna de que algo ya es verdad. Neville dijo, tu convicción interna obligará a su acción. No dijo tu repetición, tu estrategia o tu lógica. Dijo convicción, conocimiento silencioso, tranquilo e inquebrantable. Esta es la razón por la que los estados similares al sueño son tan poderosos. En esos momentos entre el despertar y el sueño, tu mente analítica se disuelve. Dejas de narrar, dejas de dudar y empiezas a sentir sin esfuerzo. No tienes que convencerte a ti mismo, simplemente lo sabes. En estos breves y tranquilos momentos, el acto imaginario se satura de creencia, y eso es todo lo que el subconsciente necesita. Saturación, no esfuerzo, no debate, solo la quietud de una verdad sentida sin resistencia. Considera esto, cuando algo es verdaderamente tuyo, no hablas de ello constantemente, no afirmas tu nombre cada mañana, no te recuerdas que tienes 2 manos. ¿Por qué? Porque esas cosas ya están asumidas, son parte de tu identidad. Ese es el objetivo de todo trabajo imaginario. No repetir una idea hasta que se haga real, sino sentirla tan profundamente que se vuelva natural. Cuando es natural, ya no necesitas pensar en ello. Simplemente vives desde ello. Esta es la creación en su máxima potencia. Cuando dejas de gestionar el proceso, cuando el comentario interno se desvanece y cuando el deseo se vuelve tan real dentro que el mundo exterior debe repetirlo. No porque lo forzaste, sino porque te convertiste en ello. La verdadera manifestación comienza en el momento en que el pensamiento se disuelve en conocimiento silencioso, cuando ya no necesitas pensar que es verdad, porque ya sientes que lo es. Deja que el estado asumido viva a través de ti. No tienes que aferrarte al estado con fuerza, no tienes que repetirlo constantemente. Una vez que has asumido el sentimiento del deseo cumplido, tu única tarea es dejar que viva a través de ti, en silencio, constantemente, sin esfuerzo. Neville dijo, no hay nada que hacer sino convencerse de la verdad de aquello que deseas ver manifestado. Pero la verdadera convicción no es ruidosa, no es desesperada. Es un cambio silencioso en la identidad. Ya no hablas sobre el deseo, hablas desde él. Aquí es donde la manifestación se vuelve natural. No fuerzas los resultados, no esperas ansiosamente. Te mueves por el mundo como la versión de ti que ya tiene lo que una vez quiso, y eso lo cambia todo. Tu postura se suaviza, tus expectativas aumentan. Empiezas a notar cómo la vida se organiza alrededor de tu certeza interna. Deja que el estado asumido dé forma a tus reacciones, tus elecciones, tu tono. Deja que se convierta en tu línea de base, no en tu ritual. Y el mundo seguirá, no porque lo hiciste suceder, sino porque lo aceptaste como ya hecho. Este es el poder de no hacer nada y recibirlo todo, no por esforzarte, sino por ser. Deja que el estado se convierta en tu hábito. El estado asumido no es un momento, es una forma de ser. Para dejar que viva a través de ti diariamente, comienza y termina cada día en el sentimiento del deseo cumplido. No como una técnica, sino como un regreso a tu verdadero ser. Observa tus reacciones. ¿Vienen de la versión de ti que lo tiene o de la que todavía espera? Elige de nuevo. Deja que el estado dé forma a tu tono, tus pensamientos, tu movimiento a través de la vida. Cuando se vuelve familiar, la realidad no tiene más remedio que reflejarlo. No es esfuerzo, es identidad. Vive desde ello hasta que se sienta natural. Ahora, si te sientes llamado a profundizar en este trabajo, a dejar que estas verdades resuenen más fuerte dentro, consulta el comentario fijado. Encontrarás algo allí creado solo para ti, un compañero silencioso para recordarte diariamente lo que ya es tuyo.